Robert Silva, ¿cómo encarar este tramo final al 27 de octubre? Bueno, con mucho compromiso, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. La verdad que tú sabes que en esta situación y como candidato nada más y nada menos que a la vicepresidencia de la República estoy debutando. Y bueno, pero lo estoy haciendo en un aprendizaje permanente, aprendizaje de mucha gente que ha estado en esto, pero en esta parte y ahora en esta realidad del Partido Colorado somos muchos los que por primera vez estamos en estas actividades, en campaña, militando, siendo candidatos. Hay candidatos que por primera vez son candidatos a diputados en Montevideo y en el interior del país, sobre todo en el grupo de Ciudadanos. Entonces, con esa gente y tomando la experiencia de los que están en otros grupos o acá mismo y tienen más antigüedad militando, tienen experiencia, estamos transitando con entusiasmo, con ganas, que además nos los contagia mucha gente con la cual conversamos. De acuerdo con lo que uno ve de lo que se votó en la interna del Partido Colorado, ¿qué insumos les sirve a ustedes para decir, bueno, acá tenemos que reforzar porque la imagen de Talvi o mi propia imagen que llega después no es conocida? ¿Hacia dónde tienen que ir? Jóvenes, empresarios, trabajadores rurales, determinados departamentos. Tenemos que ir acá, a los contextos más vulnerables de la sociedad. Tenemos que llegar ahí. Porque sabes que nuestra propuesta, una propuesta que lidera Ernesto Talvi, que yo acompaño, tiene un fuerte componente de justicia social, que ni más ni menos honra la herencia vallista del partido al cual pertenecemos. Tenemos propuestas para los sectores vulnerables lideradas por la mayor política social que el país ha tenido en su historia, que es la educación pública. Entonces, lo que nosotros sabemos es que, y hemos constatado que necesitamos en determinados sectores de nuestra sociedad, los sectores más vulnerables, llegar con nuestra propuesta para que además de que nos conozcan qué es lo que queremos hacer por todos los uruguayos, pero en particular por ellos. Se puede decir que hoy las encuestas lo dan en crecimiento. Ernesto Talvi, a la fórmula del Partido Colorado, decreciendo la fórmula del Partido Nacional. Eso es la foto de las encuestas. En esta campaña, tanto Talvi como Luis Lacalle Pou han hablado de competencia en cooperación. Pero es evidente que va a llegar un momento que Talvi y usted van a tener que salir a diferenciarse, a confrontar. ¿El Partido Colorado está dispuesto a salir a confrontar con el Partido Nacional? A confrontar yo diría que no, porque, a ver, en la medida que nosotros tenemos muchas cosas que nos unen, son muchas las que nos identifican, sí plantear aquellas cosas que eventualmente nos diferencian, ¿no? Como partido. Yo creo que en esto de la confrontación yo tengo un discurso incluso con todos los partidos. Yo creo que los uruguayos estamos cansados de las confrontaciones, estamos cansados de etiquetar, estamos cansados de dividir, de poner los buenos son los que están conmigo, los malos son los que no están conmigo, como un poco ha pasado o se ha insinuado en esta campaña. Entonces sí plantear las cuestiones que tenemos de diferencia, es decir, nosotros tenemos un fuerte componente por la educación pública, por un fuerte componente con propuestas establecidas de escuelas de tiempo completo unidas a liceos, a centros educativos de educación media, plantear nuestra fuerte apuesta a los sectores más vulnerables, a esa historia que hablaba de la justicia social y además una cuestión que también los uruguayos creo que tienen que optar. Tienen que optar por un programa definido y estructurado como tiene el Partido Colorado y también por las personas que lo van a liderar. Yo creo que la gente, muchos siguen respetando sus tradiciones y sus partidos, pero también miran las propuestas y miran los equipos, las personas. En este caso, Ernesto Talvi, que lidera este proyecto, Robert Silva, que lo acompaña en la fórmula presidencial, los equipos políticos que vamos a tener en nuestras listas a candidatos, a senadores y a diputados, y los equipos técnicos. Cuando yo le hablaba de confrontar, no le decía confrontación. Hablaba de confrontar desde el punto de vista ese, de por qué decirle... Programático. Y claro, por qué decirle a un uruguayo, elegime a mí para poder competir con el Frente Amplio. Estoy en mejores condiciones que el Partido Nacional y que el candidato Luis Lacalle Pou
para competir con el Frente Amplio? Bueno, creo que un poco lo que te decía, ¿no? Por los equipos que tenemos, por los equipos políticos y técnicos, por el programa que tenemos, que es un programa absolutamente inclusivo que aborda todas las áreas, que además tenemos una cuestión que me parece bien importante, que es hace 14 años que nosotros llegamos, estamos fuera del poder. Hemos tenido, el Partido Colorado como tal, ninguna intendencia salvo la de Rivera, que se ha mantenido, con un índice de aprobación impresionante allá en el norte. Y luego no hemos tenido gobiernos departamentales, no hemos participado del gobierno. Llegamos a nuestra mínima expresión electoral en estos últimos tiempos y ahora estamos resurgiendo. Si estamos resurgiendo es porque la gente está viendo un Partido Colorado que se ha transformado, que es el único partido que muestra efectivamente una renovación. No solo una renovación en cuanto, vamos a suponer, a edad, en mi caso, que tengo 48 años, en cuanto a juventud y recambio, sino también en cuanto a antecedentes políticos. Somos la única fórmula presidencial que sus dos integrantes no tienen actividad política previa. Es decir, yo nunca ocupé un cargo legislativo de ninguna naturaleza. Sí tuve militancia, pero militancia a nivel de militante. Nunca fui candidato, digamos, o ocupé un cargo legislativo, senador, diputado, y Ernesto ni siquiera militancia tenía. Es un profesional, independiente, técnico, que hace más de 20 años habla de lo que había que hacer en el país y ahora se remangó y se postula, en un marco de un sistema democrático, a hacer lo que cree que hay que hacer. Usted tiene perfil de la educación, ¿verdad? Y ese es uno de los temas de campaña. Hoy hay un informe de INED que dice 4 de cada 10 solamente terminan la educación. Usted fue representante de los docentes, fue secretario general del CODICEN. ¿Por qué se está en esta situación? ¿Por qué hay este desfasaje entre la educación y otros aspectos de la economía y de la sociedad uruguaya que están en mejores condiciones? Tal cual, comparto. Yo creo que hubo una terrible situación, y lo digo desprendido del orgullo que tengo de haber pertenecido al proceso de reforma educativa que lideró el profesor Germán Rama. Yo creo que nosotros tuvimos en el país un proceso de corte abrupto en algunas políticas de transformación que se habían comenzado a realizar en el país, y ese corte abrupto no fue sustituido por otras políticas que atendieran los efectivos problemas de equidad, de inclusión y de aprendizajes que nuestro sistema educativo tiene o tenía. Entonces, cuando tú analizás los resultados que se habían empezado a obtener en la transformación integral que el proceso de reforma liderado por Rama había llevado, en el 2005 hay una publicación del propio gobierno que asumió, que era de otro partido político, en el caso del Frente Amplio, que demuestra la mejora en los índices de promoción con la reforma educativa en educación media, la mejora del índice de vinculación, es decir, descenso de la desvinculación de alumnos. Y luego eso fue sustituido en el 2006 por un plan ideologizado, por un plan que lo que procuró en educación media fue dejar atrás todo lo que se había hecho, se dejó de tener profesor cargo, se volvió al asignaturismo, se redujo la carga de inglés, en fin, hubo una serie de situaciones que hubo un corte. Luego se fue avanzando y se dio cuenta, bueno, comenzó un reconocimiento en varias áreas, incluso en el primer gobierno de Vázquez hubo un freno en las escuelas de tiempo completo. Luego se retomaron. Pero no era porque también el país estaba en emergencia, había un plan de emergencia, porque en realidad el país había comenzado un leve crecimiento en 2004 que se fue profundizando, pero en realidad había una situación de emergencia nacional. Ahora, ¿tú recuerdas que en el gobierno, en el caso del presupuesto educativo, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, aumentó, si no me equivoco, más de un 60%? O sea, la educación tuvo asignación presupuestal adicional, entonces tenía recursos. Yo lo que creo es que hubo recursos, y hay que reconocer, a ver, en los últimos 15 años ha habido un incremento de los recursos para la educación y hay que reconocerlo. Lo que faltó, a mi criterio, es una política educativa planificada y articulada que permitiera efectivamente la optimización del uso de esos recursos y que esa terrible situación de inequidad interna del sistema, que el lugar de origen de nuestros niños o nuestros jóvenes determina su éxito o su fracaso educativo,
se corrigiera, o por lo menos se corrigiera en gran medida, que realmente hubiera políticas de impacto, no sé, que no lo hemos tenido. Han mejorado unos puntos, o sea, no digamos que sigue todo exactamente igual, ha habido un avance, pero estamos lejísimos del óptimo. Y lejísimos de, si vos comparás asignación de recursos, aumento presupuestal con resultados obtenidos. Usted sabe que desde la gremial de la educación se reclama que el sistema político se pronuncie por un 6% del Producto Bruto Interno para la educación y de más un 1% para ciencia y tecnología. En el caso del Partido Colorado, ¿se va a adquirir ese compromiso de fijar porcentajes para el presupuesto? Nosotros asumimos el compromiso de asignar mayores recursos dentro de las medidas de las posibilidades a la educación. En lo particular te diría, puede ser un 6 o puede ser más lo que se precise, porque si nosotros vamos efectivamente a iniciar, como lo estamos proponiendo, un proceso de transformación para atender a esos 80.000 jóvenes que entre el 2020 y 2026 tienen que estar en la educación media y le queremos dar educación de tiempo extendido, le quede educación más prestaciones de salud, más prestaciones de alimentos, más cuestiones vinculadas a equipos directivos estables, profesionalización de los equipos docentes, trabajo mancomunado con la familia, eso requiere plata. Eso requiere más plata que la que tenemos. Entonces, obviamente va a haber que salir a conseguir más recursos para la educación. No tengo dudas también que la promesa incumplida del Frente Amplio de un 1% para investigación, ciencia y tecnología tiene que estar. No hay duda que tiene que estar, porque estamos a los niveles más bajos con un 0.4%. Vos escuchás, el otro día escuchaba al presidente del Instituto Clemente Estable, escuchás a referentes del área y te plantean los graves problemas que tenemos. Entonces, hay que conseguir recursos para esas áreas y creo que hay que trabajar desde una perspectiva de una política económica que optimice los recursos que el país destina al funcionamiento de las distintas reparticiones del Estado. Ahí vamos a obtener recursos y luego va a haber que ir a golpear algunas puertas para que el país obtenga recursos, como hoy por hoy los obtiene, en organismos que financian actividades de distinta naturaleza a nivel latinoamericano, por ejemplo, y a partir de ahí desarrollar esas políticas. Cuando muchas veces se entrevista a dirigentes del Frente Amplio, dice, bueno, los colorados estuvieron en el poder 200 años y el presupuesto de la educación era mísero, no había presupuesto para ciencia y tecnología y los resultados aún eran mucho peores que los que hoy se han logrado alcanzar. Yo creo que ese es un razonamiento muy básico que nos admite el menor análisis, ¿no? A ver, el Partido Colorado, la República, las bases de esta República, de esta sociedad justiciera que el Uruguay hoy tiene, que ha sido ejemplo a nivel latinoamericano y mundial, la construyó el vallismo. Cuando el Frente Amplio llegó, entre otras cosas, por lo que le había tocado pasar al país, en un gobierno del Partido Colorado, que fue la crisis más grande de la historia del país, económica, asociada a fenómenos como la aftosa y otros. Sabíamos que íbamos a perder la elección, pero yo te voy a decir una cosa. En el gobierno de Sanguinetti se aumentó más del 50% el presupuesto educativo. Y la última reforma integral del sistema educativo la llevó adelante el Partido Colorado. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Sabés por qué lamentablemente no se siguió la línea de esa reforma? Porque muchos, lo dijo Carmen Tornaría, a quien siempre respeto y recuerdo con muchísimo cariño, que me enseñó mucho, ella dijo, siendo una mujer de izquierda, dijo, lo que pasa es que muchos sectores de izquierda nunca aceptaron ni van a aceptar que los postulados que ellos tenían y las reformas que los sectores de izquierda decían que había que hacer se hayan hecho en un gobierno del Partido Colorado. Entonces, mucha gente que participó en el gobierno del Partido Colorado y mucha gente del Frente Amplio que participó y muchas de las cosas que se hicieron en ese gobierno de Sanguinetti y se continuaron en el de Valle, luego se dio marcha atrás por el hecho ideológico, ortodoxo y filosófico que se habían hecho en un partido de ese tipo. Entonces, el Partido Colorado invirtió en los últimos tiempos en educación de acuerdo a la realidad que el país tenía. El gobierno de Sanguinetti es un ejemplo de ello, el de Valle mantuvo el presupuesto a pesar de la crisis educativa, y luego el Partido Colorado ha realizado transformaciones y ha mejorado los resultados en educación y ha contribuido, a ver, la última instancia, a pesar de ser gobiernos del Frente Amplio, son los acuerdos multipartidarios. Yo fui delegado del Partido Colorado, pusimos toda la carne en el asador. Fuimos y dijimos, miren, nuestra propuesta para la educación si nosotros fuéramos gobierno sería esta.
la pusimos, llegamos a acuerdos espectaculares, y eso yo se lo reconozco siempre a Mujica, que tuvo la visión de convocar a todos para ver qué había que hacer. El problema fue que después no lo hicieron. Cuando Talvi propone esta modalidad de los liceos públicos, de los 136 liceos públicos, que va a dar respuesta a estos 80.000 jóvenes, pero los cambios en la educación no tendrían que abarcar a toda la educación. Sí, sin duda. ¿Alcanza Comparto. con esos 80.000? ¿O hay que hacer un cambio de escuelas y liceos de tiempo completo para todos los jóvenes y los niños? Comparto plenamente contigo. Es decir, la propuesta abanderada que Ernesto la ha estudiado y la ha puesto es la de los 136 liceos en el marco de una transformación integral. Si vos mirás el programa de Ciudadanos que presentó a la elección interna y que lideró Ernesto Talvi y a la postre la ganó, habla de una transformación integral del sistema educativo. Pone foco en la centralidad del niño, del joven, en su desarrollo y en su aprendizaje. Entonces, parte en la primera infancia y termina en la educación media y eventualmente terciaria dentro de la ANEP. Parte con primera infancia, extensión de los CAIF, una política integral en ese sentido, una transformación de la política curricular, habla de extensión de las escuelas de tiempo completo. Hoy por hoy solo el 13% del quintil 1 tiene educación de tiempo extendido o completo. Y a pesar de toda esta inversión que ha habido, solo el 13%. Entonces vos decís, obviamente hay que focalizar a los sectores más vulnerables sin descuidar a la clase media, porque eso es otra cosa que quiero decirte. Nosotros muchas veces focalizamos en los sectores vulnerables como debe ser, porque ahí tenemos uno de cada dos jóvenes, 50% de los niños que nacen en estos sectores. O sea, nosotros la reproducción masiva de la sociedad la tenemos ahí, tenemos que priorizar para generar oportunidades. Yo lo decía, mirá, en mi discurso en la convención, para que efectivamente sean libres. Porque vos sabés lo que te pasa, Ana, tú no sos libre, tú efectivamente no podés optar, porque la sociedad te excluye porque tú no tenés las mínimas herramientas de inclusión social. Y hoy por hoy no te la da solo la educación, te la da otro conjunto de cosas. Pero la educación, y en esos contextos en particular, sigue siendo la abanderada de las políticas sociales, como te lo dije hace un rato, y sigue siendo la que da herramientas vinculares, valóricas, de crianza, y les da oportunidades. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente por esos sectores sin descuidar los otros. Las escuelas de tiempo extendido están en el programa de Talvi para la clase media. La clase media hay que darle mayores posibilidades también en educación pública, educación de tiempo extendido, con servicios asociados. Con un país complicado desde el punto de vista económico. De cualquier manera, Uruguay no es Argentina, ¿no? Sí. No, yo creo que nosotros no somos Argentina, como tú decís, comparto. Tenemos una realidad política distinta, una realidad social distinta y una realidad económica distinta. Tenemos problemas. Lo que sí vamos a tener que hacer, si llegamos a asumir el gobierno, que estamos trabajando para ello, es ser muy sinceros y hacer poner frente a la sociedad los problemas que nuestra economía y que nuestro país tiene. Tenemos una ventaja respecto a Argentina, que para mí fue uno de los problemas que tuvo Argentina. No tenemos elecciones a mitad de periodo, a mitad de mandato. Porque a mí me parece que a Argentina mucho de lo que le pasó es que trataron de acomodar y disimular un poco lo que pasaba para ganar en las legislativas de mitad de mandato, y cuando luego pasó esa instancia se encontraron con todos estos problemas que no los pudieron atacar a tiempo, un déficit fiscal impresionante, la deuda, los problemas con las tarifas de los servicios públicos, todo lo que explotó ahora y la circunstancia está así, ¿no? Creo que nosotros tenemos que ser claros a la ciudadanía, plantearle la situación cual está, lo hemos dicho, el déficit que tenemos es inmanejable, no podemos tener estos 5 puntos de déficit prácticamente que tenemos hoy, y hay que trabajar por ordenar la casa, ¿no? La gobernanza de la educación, hay que cambiarla. Esta idea de Talvi es que estos 136 liceos dependan, por ejemplo, de hacer una modalidad como fue el Plan Ceibal, o tienen que depender de la ANEP. No, nosotros creemos que tienen que depender de la ANEP. Nosotros venimos a trabajar por la educación, y una de las cuestiones, te confieso, por las cuales acepté este desafío es porque desde un primer momento vinimos para tratar de conquistar, yo lo dije en la convención también,
el objetivo de nuestra acción cuál es. Uno en la vida siempre tiene que tener claro cuál es el objetivo de tu acción. El objetivo de nuestra acción en esto que estamos es alcanzar el gobierno. Queremos ser gobierno. Y queremos ser gobierno para cambiar las cosas que hay que cambiar. Y cuando uno quiere ser gobierno para cambiar las cosas que hay que cambiar, desde el Poder Legislativo, lugar que voy a ocupar si la ciudadanía así lo resuelve, podemos ser grandes articuladores y acompañar ese proceso de transformación educativa con un respaldo político, pero un respaldo político no político partidario, sino político estatal, de política transformadora, es una política nacional la educación. Y creo que hay una estructura, creo no, tú lo sabes y lo saben todos los televidentes, hay una estructura nacional dada por nuestra Constitución que se basa en la autonomía del sistema educativo. Nosotros venimos acá a respetar a rajatabla la autonomía del sistema educativo, de la ANEP en particular, de la UDELAR y de la UTEC. A respetar la rajatabla. Y en ese marco de respeto a la autonomía, creo que la ANEP tiene que fortalecer las atribuciones, las funciones y el rol que cumple su órgano director, que es el CODICEN. Nosotros con la ley del 2008 se desdibujó el rol de CODICEN porque siempre tú sabes que los sectores más radicales y muchos sectores de los sindicatos en particular cuestionaban al CODICEN. Muchos sectores de la izquierda cuestionaban al CODICEN porque te acordás que el CODICEN muchos lo ven como el heredero del CONAE, de la ley del 72 que transformó la educación y terminó con los entes, porque te acordás que antes primaria era un ente autónomo, secundaria, la UTU, creó un solo ente autónomo que era el CONAE y tenía el órgano director, que el órgano director se llamaba igual que el organismo. Entonces veían al CODICEN como heredero. En el 85 se creó la ANEP y se puso al CODICEN como órgano director, empoderado como tal. En la ley del 2008 se le quitó atribuciones. Yo creo que hay que volver a dotarlo de atribuciones, porque mira, los grupos acéfalos no funcionan. Tienen que tener claramente quién tiene la responsabilidad por dos cosas. Uno, para hacer lo que hay que hacer en el marco de un plan que se establezca. Y segundo, pues para responsabilizar. Porque si tú manejas recursos públicos, te comprometes a hacer cosas y no las haces, después tenés que rendirle cuenta a la opinión pública, al Parlamento de la República, a todos los representantes de la ciudadanía. Entonces, eso es nuestra idea, fortalecer al CODICEN y fortalecer, con esto termino, el rol del Ministerio de Educación, porque el responsable político es el Ministerio. Entonces, ¿qué rol? El de ejecutar, la ejecución la va a tener CODICEN, el diseño de la política la va a tener CODICEN, que es el órgano director, porque esa es la autonomía. Ahora, el MEC va a tener atribuciones claras de coordinación, articulación, competencia, no solo con la ANEP, sino, mirá, la UDELAR, la UTEC y la ANEP. Y hoy lo que está absolutamente fuera de toda esa coordinación, porque por más que haya una comisión no se hace, que es la educación privada. Acordate una cosa, que en el 16% más o menos de nuestros jóvenes, de nuestros niños y jóvenes van a la educación privada, y en Montevideo cerca del 30%. Entonces, hay que trabajar articuladamente público y privado. ¿Cómo se combina todo esto que se necesita desde el punto de vista educativo, con una regla fiscal para detener el crecimiento del déficit o para intentar detener el aumento del endeudamiento? Porque parte también del problema que hay muchas veces es que se promete mucho, después se llega al gobierno y dice, bueno, pero no tengo plata. Bueno, pero vos me prometiste que lo ibas a hacer y ya sabías que no tenías la plata. Sí, un poco lo que le pasó a este gobierno, ¿no? Que prometió muchas cosas que no pudo cumplir. Por eso yo creo que tenemos que ser cautos, pero muy enfáticos en una cosa. La educación es la prioridad. Las políticas sociales, nosotros que somos abanderados de la justicia social en el Uruguay, son nuestra prioridad. Aunque haya que postergar la regla fiscal. No, la regla fiscal yo creo que no la tenemos que postergar. Lo que tenemos que mejorar con un presupuesto base cero, como está en el programa, la utilización de los recursos, es decir, los recursos que se precisan en las determinadas áreas de gobierno para ver cuáles son los que efectivamente se precisan y no aumentarlos como se hacen en todas las rendiciones, porque hoy la lógica ¿cuál es? Yo tengo 100 para seguir haciendo lo que preciso 120, yo tengo 200, preciso 120. No, primero hay que analizar los programas, ver los recursos que tienes asignados, ver cuáles son en definitiva los resultados que estás obteniendo en función de los recursos asignados y de los programas establecidos, un análisis integral
Y a partir de ahí ver, por ejemplo, cosas elementales que la gente entiende y que sabemos, el aumento indiscriminado de funcionarios públicos en algunas áreas. Es cierto, en educación aumentó, es cierto, y se precisa, aumentó en seguridad, aumentó en salud. Ahora, por ejemplo... Lo que pasa es que si verdaderamente cuando uno ve el presupuesto y ve el gasto público social, sí. Verdaderamente es muy poco lo que se puede recortar. No, pero yo creo que del gasto público social no hay que recortar. Yo creo que el gasto público social lo que hay que hacer es optimizar el uso de los recursos. Yo te lo digo con propiedad en la ANEP. El órgano director de la ANEP, que es el CODICEN, que lo integré hasta hace un mes y pico atrás, te puedo decir, lo vivía diciendo, nosotros tenemos que optimizar el uso de los recursos, porque hay muchos recursos que no se gastan profesionalmente como se deberían gastar. En materia, por ejemplo, de infraestructura, en materia de servicios, en materia incluso de recursos humanos. Muchas veces se puede gastar mejor, muchas veces se asignan recursos humanos a centros educativos que no lo precisan. Entonces, eso es así, o se abren grupos que después terminan sin alumnos, pero eso es una realidad. Los que están en el sistema educativo saben que es así. Yo no estoy diciendo cosas que no son, porque además visité liceos, escuela, UTU, y veía cuál es la realidad. Lo mismo, te voy a poner un ejemplo que lo he puesto varias veces, la elección de horas todos los años. Todos queremos cambiarla, menos algunos sectores de los sindicatos. La elección de horas, yo sé que no mueve la aguja, mirá que no estoy queriendo vender un obelisco acá, pero son varios millones de pesos. Son varios millones de pesos que todos los años el sistema educativo gasta en que el 85% en muchos lugares vuelva al mismo lugar que estaba el año pasado. Pero tiene que ir, y no te digo el gasto asociado, ¿no? Esos varios millones que yo te digo que gastamos en elección de horas son gasto público, de infraestructura informática, infraestructura de servicios, compensaciones a funciones, etc. Todo eso que implica una elección de horas. Gasto material y gasto humano. Pero el gasto de los docentes, que tienen que disponer de su tiempo, de sus recursos para ir a las elecciones, todo eso es un ejemplo de las muchísimas cosas que podríamos cambiar. Si el Partido Colorado gana, ¿cuál cree usted que debe ser la primera medida de gobierno? Bueno, ahí me comprenden la general y la ley. Siempre digo que nosotros necesitamos una ley de educación nueva que permita a las nuevas autoridades de CODICEN tener estas cuestiones de gobernanza establecidas y olvidarte del tema. Uno de los grandes errores que hemos tenido, y el Frente Amplio en particular, fue pasarse tiempo discutiendo, luego estableciendo y luego creyendo que con eso se derramaba el cambio en la educación, que es el cambio en la gobernanza, en la estructura. Nosotros tenemos que tener una ley que establezca con claridad las potestades, los fines y los cometidos. Creo que eso hay que arreglarlo. Hay muchas cosas de la ley de educación que están bien, que yo no las tocaría, las volvería a poner en una nueva ley. Y ahí establecería el tema de la integración del CODICEN, los cometidos del CODICEN, de los consejos desconcentrados, mantendría los consejos, eso de que hay de sacar los consejos, no, yo mantendría. Creo que si vos tenés un plan que estructure y sea transversal a todo el sistema, no precisás tocar los consejos. Para el que esté indeciso, ¿por qué Talvi y no Lacalle? Bueno, Talvi porque es un profesional de primer nivel, además de ser, que lo he comprobado en este tiempo, y me lo reafirmo cada vez más, como me decía mi madre, lo más importante que usted tiene que ser es buena gente. Talvi es buena gente, es un profesional destacado, que hizo una cosa que pocos hacen. Se pasó casi más de 20 años diciendo lo que había que hacer en determinadas áreas. Comprendió a cabalidad, impulsado por Jorge Valle, como él siempre lo dice, que para hacer todas esas cosas tenía que entrar a la arena política, porque en un sistema democrático se trabaja a través de partidos políticos. Pues Talvi salió de su zona de confort, se remangó y acá está, sometiéndose a consideración de todos los uruguayos. Es decir, tiene un proyecto de país, una visión de país que la hemos denominado ese pequeño país modelo, que la ha pensado durante más de 20 años, con equipos que ahora los ha reforzado con nuevos equipos técnicos, mucha gente nueva, mucha gente profesional destacada en sus áreas que ahora pide cancha, equipo político también con antecedentes y renovado, de los dos tipos, y muchas ganas, mucho compromiso. Por eso creo que hay que optar por Ernesto Talvi. Por eso creo que Ernesto Talvi
el Partido Colorado se merece una oportunidad. Por eso creo que los uruguayos, por eso las encuestas están empezando a evolucionar, están continuando en los partidos de sus amores, pero dándose cuenta de que acá hay que votar proyecto, hay que votar fórmula, hay que votar equipo técnico, equipo político, y reforzar el sistema de partidos. Y reforzamiento del sistema de partidos es darnos gobernabilidad. Nosotros los uruguayos somos conscientes, Ana, que hay que realizar un conjunto de transformaciones importantísimas en el país. Yo soy un abanderado de la educativa, pero sabemos en seguridad social, sabemos los problemas económicos que tenemos, y para eso necesitamos gobernabilidad. Votando al Partido Colorado le van a dar además a Ernesto Talvi, además de darle la posibilidad que haga lo que durante tanto tiempo dijo que tenía que hacer, respaldo parlamentario. Gracias. Gracias a ti.